Capítulo 3 Superman está aquí. Al día siguiente de cruzar, estaba parado en el borde de la ventana, contemplando la ciudad en toda su gloria con ojos brillantes. Las luces brillantes, los carteles publicitarios, los coches elegantes. La gente normal se movía de un lugar a otro, algunos conduciendo cómodamente dentro de sus automóviles, mientras que otros hacían señas furiosas a los taxis para que se detuvieran y les permitieran subir. Otros corrían sobre ambas piernas, luciendo vestidos apresuradamente y llevando un montón de equipaje en los brazos. Estaba seguro de que o no tenían dinero para un taxi o creían que esperar por uno los retrasaría. Viéndolo todo, estaba desorientado, incluso caótico, con fuertes gritos y numerosas distracciones por todas partes. Sin embargo, tenía algún tipo de atracción extraña, haciendo que todas estas cosas parecieran estar bien. No muy lejos se podía ver uno de los monumentos más ilustres de la ciudad, que prácticamente se elevaba sobre todos los demás edificios que tenían la responsabilidad de transmitir información a sus ciudadanos. Él debería saberlo, literalmente estuvo en la cima anoche. El planeta diario. Con el planeta globo en la parte superior. La arquitectura humana es excepcional, por decirlo menos. El sol colgaba en el cielo brillando intensamente sobre la bulliciosa ciudad que era Metrópolis, hogar del deportista rojo y azul del mañana. ¿Qué es eso? Es un pájaro. No, es un avión. No, es Superman. Jejeje. Bastante divertido. Aunque él no estaba aquí. Si lo fuera, habría sido el primero en saludarlo cuando hizo su entrada a millas de la ciudad. Así que no, definitivamente no lo era. Según el sitio público, Superman fue visto por última vez deteniendo un robo a un banco hace varios días antes de desaparecer. Donde estaba ahora era desconocido, al menos para la gente común. Pero él lo sabía. Bueno, reformulemos eso. No sabía dónde estaba Superman en ese momento y, francamente, no quería saberlo. Pero eso no importó lo más mínimo. No estuvo aquí, pero estará. De hecho, pronto. No debería llevar más de una hora como máximo. Y cuando aparezca, la cámara estará puesta en el escenario. Cuando llegó anoche, aprovechó la oportunidad para intentar discernir en qué universo se encontraba actualmente. Resulta que estaba en la Tierra 16. Al parecer, la Liga de la Justicia se formó hace años cuando la Tierra sufrió una invasión apelaxiana. ¿Importa mucho? No. En lo más mínimo. Aparte de satisfacer su curiosidad, nunca le importó realmente en qué universo se encontraba. Si había una historia definida, entonces tal vez intentaría ver si había algo que pudiera usar a su favor. No importa. Existía la posibilidad de que el gran evento de hoy ocurriera en DC en lugar de en la metrópoli de hoy, pero la posibilidad era bastante escasa. Así que por ahora me quedaré en Metrópolis. Pensó para sí mismo mientras se alejaba de la ventana. Si bien el amanecer era todo un espectáculo y la bulliciosa ciudad era esclarecedora, su interés se había desvanecido. Pasó junto a la cama y caminó hacia el espejo al lado. Músculos estilizados con un físico musculoso que se inclina más hacia el lado más delgado. Ojos de color púrpura brillante, mandíbula cincelada y piel suave y bastante delicada, sus rasgos eran nada menos que hermosos y excitantemente atractivos. Al menos eso pensó mientras colocaba su mano derecha en su barbilla mientras inclinaba ligeramente su cuello. Había una ligera admiración en sus ojos mientras miraba su forma. Perfecto para el acto de hoy. Pensó para sí mismo mientras se vestía con la misma ropa que usó el día anterior. ¿Por qué no simplemente crear ropa nueva? Cuesta energía. Además, si te preguntas por qué la ropa normal cuesta 5 unidades de energía Apex, es a prueba de balas, resistente a la temperatura y también bastante cómoda. Se vistió y miró los agradables tatuajes en su brazo. Unidades de energía restantes 53.013 unidades.
Se habían deducido más de 1500 unidades de energía del número original. Había utilizado más de 100 para mirar hacia el futuro, lo que le proporcionó un evento que le ayudó a empezar a trabajar en sus objetivos. En cuanto a los 1500 restantes, ¿cómo crees que desapareció del lugar del accidente a Metrópolis en un abrir y cerrar de ojos? Hablando del lugar del accidente, el gobierno probablemente esté analizando el agujero ahora mismo. Se dijo a sí mismo con una ceja levantada antes de reírse levemente. Sus ojos brillaron con una luz púrpura antes de que aparecieran patrones extraños en ellos. Su cuerpo rápidamente se volvió ilusorio antes de desaparecer por completo de la habitación del hotel. Poco representa que en realidad estuvo allí en primer lugar. Lugar del accidente, fuera de Metrópolis. La carretera ya había sido cortada alrededor de 1 kilómetro en todas direcciones. El personal del gobierno caminó de un lado a otro alrededor del área donde se encontraba el agujero de 6 pies de profundidad. Hombres con uniformes verdes militares permanecían alrededor del perímetro, mientras que personas con trajes de protección blancos permanecían alrededor del agujero o dentro de él con dispositivos en sus manos buscando posibles firmas de energía o sustancias peligrosas. Informe al sargento que hay algo que querrá ver. Un hombre vestido de pies a cabeza con trajes blancos con solo una visera de vidrio para mostrar su rostro dijo en voz alta hacia el personal de guardia. Uno de ellos asintió solemnemente, sin cambiar de expresión en su rostro, antes de girarse hacia una gran tienda. Minutos más tarde, volvió a salir y se paró a un lado de la tienda, dejando paso a otra figura. Una sargento alta vestida con un uniforme militar salió de la tienda con un rostro tranquilo y un aire de indiferencia a su alrededor. Caminó más cerca del agujero donde estaban los científicos que investigaban la situación del agujero. ¿Encontraste algo?, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia. Nada que parecemos entender, señora, dijo en respuesta. Explicar. La firma de energía que se desprende de este agujero no se parece a nada que haya visto, dijo, haciendo que sus cejas se arrugaran. Él continuó. Hasta ahora no ha mostrado ningún efecto evidente, pero no podemos descubrir nada más al respecto. Nuestros escáneres apenas pueden obtener una lectura antes de que se fríe o deje de funcionar. ¿No es radiación? ¿Materia oscura? No, señora. Ninguno que hayamos visto antes. Pero se está desvaneciendo rápidamente. La energía estaba mucho más concentrada anoche que ahora. Mi estimación, desaparecerá por completo en 1 hora. Sus palabras le provocaron dolor de cabeza mientras se quitaba las gafas oscuras y se frotaba la cabeza. Ella acaba de contactar a Cadmus y aparentemente este tampoco era uno de los suyos. La energía utilizada aquí no era algo con lo que hubieran entrado en contacto previamente. Si no es radiación, entonces no era un arma conocida. No materia oscura, entonces definitivamente no era un metahumano. Por lo que sabían, esto podría ser de otra de esas armas contrabandeadas por Intergang o tal vez algún tipo de firma de energía alienígena. Y no tenían ninguna pista sobre lo que era. No tenía ni idea de los efectos secundarios que pudiera causar, lo que la dejó algo mentalmente cansada. Con muchos pensamientos pasando por su mente, sacudió la cabeza y se puso las gafas. Como aquí no podemos conseguir nada, entonces arréglalo. Llama para que arreglen el camino y vámonos de aquí, dijo mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a su tienda. Lo único que le quedaba era informar a su superior sobre sus hallazgos, lo cual aparentemente no fue nada. Auge. En ese momento, sin embargo, un fuerte chillido atravesó el aire, haciendo que todos levantaran la vista abruptamente. La sargento rápidamente giró la cabeza y miró hacia arriba. La visión humana era muy limitada en comparación con otras especies. Sin embargo, eso no les impidió notar lo que parecían 2 pequeños puntos negros en el cielo chirriando en el aire como un cometa.
Su entrada dejó un estallido sónico a su paso, lo que provocó que un fuerte vendaval pasara junto a ellos sin querer. Ja 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 ja. El sonido de una risa maníaca llenó sus oídos. Los ojos de la sargento se abrieron cuando vio los puntos moverse rápidamente hacia la dirección de Metrópoli. Ella no pudo evitar jadear. Se dirige a Metrópolis. Alguien envió un mensaje al general Samblan e inmediatamente, llame al cuartel general y dígales que tenemos una situación en Metrópolis ahora mismo. Aclare a la gente, muévase, 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 e inmediatamente. Gritó con clara urgencia en su voz mientras corría hacia la tienda. El campamento temporal rápidamente cayó en una evacuación inmediata cuando el personal se apresuró en diferentes direcciones. Mientras tanto, las dos figuras punteadas continuaron avanzando hacia la bulliciosa ciudad sin intención de prestar atención a que la gente de abajo las notara. Mientras tanto, dentro de la ciudad. Gracias por la ayuda. Se lo agradezco, dijo mientras caminaba hacia la puerta de la tienda. Detrás de él había una cajera que miraba hacia la figura que se marchaba, con el rostro caído tímidamente y enrojecido como si estuviera a punto de gotear sangre. Tenía el pelo castaño rojizo y parecía tener 20 y tantos años. Numerosos pensamientos pasaron por su mente en una fracción de segundo. Al ver su figura irse, sus ojos se aclararon cuando el pánico momentáneo apareció en su rostro. Dio un paso adelante apresuradamente y deslizó una mano en su bolsillo. Oye. No. No me dijiste tu nombre. Se detuvo en seco después de un momento de confusión. Sin preguntarse en absoluto por qué le preguntó su nombre, sino por el hecho de que ese pensamiento no se le había ocurrido a él. Se quedó en silencio mientras sus pensamientos persistían. Nunca pensó en un nombre para sí mismo, ya que no se consideraba importante. Técnicamente, no tenía nombre. La cajera miró su silueta pausada, sin responder a su pregunta. La mano que estaba a punto de darle un trozo de papel con su número de teléfono escrito se detuvo ligeramente. Un nombre. En el que realmente no había pensado. Sus murmullos cesaron cuando un sonido llamó su atención. No fue el único, pues la hembra también lo escuchó. De hecho, todos los ciudadanos de Metrópolis también lo escucharon. Una sonrisa apareció inconscientemente en su rostro mientras levantaba la cabeza para mirar hacia afuera. Oh. Parece que están aquí. La mujer lo escuchó decir esas palabras, pero antes de que pudiera decir algo, su cuerpo se volvió ilusorio antes de desaparecer en su lugar. Todo lo que quedó fue un cajero momentáneamente aturdido y luego asustado, quien también presentaría un informe policial de desaparición más tarde ese mismo día. Y la persona a quien se presentó la denuncia apareció nuevamente como si saliera de un agujero en el vacío. Su nueva ubicación en otro edificio que no era el Daily Planet. Parece que el bueno de Clark Kent finalmente está aquí. Es hora de poner las cosas en marcha, dijo mientras observaba dos puntos negros caer rápidamente del cielo antes de estrellarse contra un edificio. Auge. El tiempo pareció ralentizarse a medida que su visión se acercaba para vislumbrar lo que estaba sucediendo. Superman está aquí junto a Lobo. Capítulo 4. Vamos a bailar. El costado del edificio se estrelló, causando un fuerte estallido. El polvo y los escombros explotaron por todas partes, cayendo tanto hacia adentro como hacia afuera cuando grandes rocas se separaron del edificio y cayeron hacia la acera. Las personas desprevenidas, demasiado aturdidas para reaccionar lo suficientemente rápido, se convirtieron en desafortunadas víctimas que amortiguaron con qué valentía el impacto de la roca. Salpicaduras de sangre corrieron por toda la acera junto con un sonido muy blando, aunque nadie realmente lo escuchó ya que toda la cuadra rápidamente cayó en un caos. Gritos de horror resonaron por el lugar como un canto de sirena, mientras los autos chocaban entre sí en un intento de escapar a toda prisa.
Las personas chocaron entre sí, algunas fueron empujadas hacia abajo, mientras que otras que no pudieron recuperar el equilibrio fueron pisoteadas como en un pánico sin fin. La caótica metrópolis se volvió mucho más caótica en cuestión de segundos. No se dio cuenta en absoluto. O al menos lo hizo, pero no le importaba nada. Su mente estaba demasiado concentrada en la situación actual como para prestar atención a los humanos que hoy a mí necesitaban una posible salvación. Aunque parecía un humano, ciertamente no lo era. O tal vez estaba en su forma actual, pero no se consideraba tal. Se produjo un fuerte estruendo en el edificio, seguido de otro. Una figura fue aplastada a una velocidad más rápida de lo que el ojo humano podía registrar, deslizándose por el suelo de asfalto decenas de metros antes de estrellarse contra otro edificio en el extremo opuesto. Cada vez que su cuerpo blanco pálido se estrellaba contra el suelo, quedaban profundos hoyos y cráteres, hasta dejar otro agujero en la pared de un edificio. Todo lo que los demás pudieron ver fue una mancha borrosa momentánea en su línea de visión antes de que sonara un fuerte choque al otro lado de la calle. El que estaba en lo alto de un edificio, sin embargo, era completamente único. Sus ojos vibraban con energía y una extraña sensación de poder, dándole una visión muy superior a cualquier cosa que cualquier humano normal pudiera esperar lograr en varias vidas. La escena del hombre de piel pálida. Bueno, si siquiera pudiera llamarlo hombre, siendo golpeado afuera, causando numerosos hoyos en su cuerpo y estrellándose, era tan clara para él como un video de TikTok en cámara lenta. Esperar. ¿TikTok se ha desarrollado en esta realidad? Bueno, lo descubrirá más tarde. De todos modos, el punto es que él podía ver mucho más de lo que mucha gente podía ver. No pudo evitar que una leve sonrisa apareciera en su rostro y se posara firmemente en sus labios. El brillo radiante en sus ojos vibró levemente mientras miraba hacia la posición del choque inicial. Ignorando los gritos de pánico y los gritos de ayuda, contempla la vista que tiene ante él. Un hombre completamente vestido con spandex azul, botas rojas, una capa roja fluida y un enorme símbolo S en su pecho se paró heroicamente en el edificio. Con ojos de un rojo brillante, su brillante cabello negro y su fresca capa flotaban con el viento, dándole un aire de heroísmo, fuerza y encanto perspectiva. ¿De dónde viene el viento? Nunca lo sabremos. Con los brazos cruzados audazmente sobre el pecho, una expresión indiferente en su rostro que retrata la confianza capaz de lidiar con cualquier cosa que el universo le depare. Vale, error. Para. Es lo que diría si lo que veía ante él fuera algo remotamente cercano a lo que acaba de decir injustamente. El hombre de acero era inconfundible, pero no se podía decir lo mismo del estado en el que se encontraba. Superman descansaba sobre una rodilla, su pecho palpitaba y su respiración era dificultosa. Pantalones pesados seguían cada respiración mientras se arrodillaba con su traje hecho jirones, lo que hacía poco para ocultar los fuertes moretones que decoloraban su tono de piel. Como si eso no fuera suficiente para describir su miserable condición, lo poco que quedaba de su piel que no estaba magullada y maltratada en general lucía enfermizamente pálida. Casi como un cadáver, incluso cuando las venas de su cuerpo adquirieron un toque verde poco saludable. Bueno, lo bueno es que al menos esta versión de Superman no usaba ropa interior por fuera. O tal vez lo hizo, pero fue destruido en su batalla. Bueno, él no juzgará mucho. Con la escena a la vista, la situación no le sorprendió en lo más mínimo. Al fin y al cabo, ya sabía lo que pasaría y por qué el todopoderoso Superman, el alienígena capaz de levantar aviones, muy conocido por su invulnerabilidad, quedó en tal estado. Superman levantó la cabeza ligeramente agachada y miró hacia adelante. Su mirada se endureció mientras se levantaba del suelo a través de la abertura hecha en el costado del edificio, cargando hacia adelante como un ariete. Superman voló hacia su oponente con ojos penetrantes y mirada decidida, llegando al extremo opuesto de la calle en un segundo.
Con una mano levantada hacia atrás, apareció frente al agujero y disparó hacia adelante con un puñetazo. Sin embargo, el polvo arremolinado frente al agujero fue apartado cuando una figura saltó de él con el puño y lanzando un puñetazo. Esos ojos rojos sangre extrañamente no tenían pupilas. Su rostro lucía una sonrisa salvaje mientras se enfrentaba cara a cara con Superman en un puñetazo directo. Tal acción sería considerada suicida por muchos, pero él sabía quién era este espectáculo de fenómenos vestido con un traje de motociclista, y el hecho de que tuviera la fuerza para respaldar sus agallas no era motivo de broma. Auge. Los dos puños chocaron, causando que las ventanas cercanas se rompieran y las rocas debajo de ellas se desmoronaran como si estuvieran hechas de galletas endurecidas en lugar de roca endurecida. Un evento que cualquiera en Metrópolis habría encontrado impactante e increíble sucedió en el momento siguiente. El hombre de acero, que rara vez tenía un oponente en el factor de fuerza y siempre tenía que contenerse cuando se enfrentaba a oponentes más débiles, perdió en una confrontación frontal cuando fue empujado hacia atrás varios metros. Un dolor agudo se extendió por su brazo, haciéndolo hacer una mueca de dolor momentáneamente mientras intentaba estabilizar su figura flotante. Desafortunadamente, el hombre blanco como la tiza, que medía 2 metros de altura, no le concedió el placer de organizarse mientras saltaba hacia Superman nuevamente con ferocidad. «Toma esta cara de fragmentación», gritó a todo pulmón mientras su brazo izquierdo, cerrado en un puño, lanzaba un gancho. Superman levantó ambos brazos en un intento de defenderse del golpe. Se protegió la cara, pero sus brazos soportaron la peor parte cuando el puñetazo chocó. La mera fuerza dentro de ese puño, ligeramente más grande que el tamaño de un humano, fue realmente aterradora cuando Superman fue levantado del suelo y en el aire, volando hacia atrás. El hombre principal aún no ha terminado. Su voz, que sonaba como una motosierra rozando una roca, sonó mientras saltaba en el aire persiguiendo a la figura que desaparecía. Ninguno de los dos notó la aguda atención de un observador desde un techo no muy lejos. «Casi llegamos», dijo con una leve risa. Su cuerpo desapareció de la azotea, apareciendo en otra azotea a muchas cuadras de su posición inicial. Acababa de llegar cuando vio la silueta caída de la figura de Superman. No cayó del todo antes de ser abordado nuevamente por el macho blanco tiza, quien lo hizo descender más rápido con un simple rodillazo a la tripa, que conectó de manera espléndida. Superman se estrelló contra la carretera asfaltada, el suelo se agrietó a su alrededor mientras pedazos de roca volaban en todas direcciones debido al impacto. La sangre corría por el costado de sus labios. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ordenar sus pensamientos antes de que lo estrellaran más profundamente entre los escombros, causando que los cráteres se expandieran a un tamaño aún mayor. Un pie descansaba directamente sobre su pecho. Con gran dificultad abrió los ojos para mirar al hombre que lo había puesto en tal estado. De pie encima de él estaba el gigante de 2 metros de altura, un hombre vestido enteramente con un traje de ciclista. Bueno, no se le puede llamar hombre. A pesar de su figura humana, sus rasgos mostraban claramente que no era de ninguna manera humano. Piel blanca como la tiza, ojos rojos sangre sin pupilas y una sonrisa maníaca llena de brutalidad salvaje. Sí, definitivamente encaja con la imagen. Cazarrecompensas intergaláctico, último de los Zarnianos, maníaco asesino en masa. Muchos títulos perfectamente apropiados para el único motociclista loco, Lobo. Miró al Zarnian desde lejos, una expresión de intriga y curiosidad se iluminó en sus bellos rasgos. Mientras tanto, Lobo escupió un diente de su boca y luego sonrió horriblemente. Sus ojos se llenaron de furiosa sed de sangre. Tengo que admitir que, de todos los monstruos y aspirantes que alguna vez tuve que cazar a través de galaxias para obtener su recompensa, usted, señor kryptoniano, ciertamente me hizo trabajar para ello. Oh, sí. Definitivamente puedo sentirlo.
No sabes cuántas costillas rotas que he tenido en el transcurso de nuestra pequeña pelea y ni siquiera sé cuántos dientes me faltan, dijo con sádico deleite mientras examinaba su premio. Su cuerpo no salió ileso de la batalla. Su traje de motociclista estaba roto, su brazo derecho estaba doblado en sentido incorrecto, su pecho tenía heridas de 3 pulgadas de profundidad y un hueso sobresalía de su rodilla. Incluso mientras estaba allí, él mismo sangraba abundantemente, mientras el suelo debajo de él se estaba volviendo rojo gradualmente con su sangre. Su batalla no había comenzado aquí, sino en el espacio. Y hombre, fue brutal. El vencedor solo se decidió después de que ambos aterrizaron en este planeta azul. Sin embargo, no importó. Había llegado a la cima, aunque por poco. Tenía que agradecer su estatus racial por eso, y algo que había aprendido en el camino por si acaso. Clark no podía sentir nada más que dolor en este momento. Literalmente dolía por todas partes. El dolor asaltó sus nervios, haciéndolo incapaz de mover un dedo. Nunca antes en su vida había enfrentado tanto dolor. Fue agotador, de verdad. El enemigo que tenía ante él era algo con lo que no se había enfrentado antes. Un oponente con fuerza y velocidad suficientes para pelear con él durante horas y aún tener la resistencia para aguantar varias rondas más. Por no hablar de su factor curativo. Fue lo que hizo que todo fuera aún más frustrante. El tipo era prácticamente una cucaracha mutada sumergida en radiación. Si fuera solo eso, no sería tan malo. Al menos ambos podrían considerarse igualados, y él tiene una ventaja significativa en fuerza y velocidad sobre el otro lado. En lo cual, lo que mantuvo vivo este último fue su capacidad de recuperarse de las lesiones como si nunca hubiera sucedido. Pero lamentablemente todo eso cambió cuando... Esto no se siente bien en muchos niveles, dijo Lobo mientras levantaba el brazo para mostrar unos nudillos especiales hechos específicamente de la peor pesadilla de Superman. Kryptonita. Mientras decía eso, acercó las rocas brillantes al rostro de Clark, causando que su ya débil respiración se debilitara aún más. ¿Quién hubiera pensado que un par de piedras harían a una cosa como tú tan impotente? Jaja. Casi me siento un poco mal. Sin embargo, el hombre principal siempre cobra su recompensa. Nunca antes había cambiado, y ciertamente ganó. No empiezo contigo. Después de todo, la reputación tiene que ser mantenida si quiero buenos negocios. Mientras decía eso, tomó la hebilla de su cinturón, sobre la cual descansaba un desintegrador alienígena. La excepción, sin embargo, fue que este desintegrador brillaba en verde. Lobo sonrió mientras contemplaba todo lo que lo rodeaba. El horror, el caos, la destrucción que se había desarrollado en esta ciudad. Le trajo una retorcida sensación de deleite en lo profundo de su alma. Podía sentirlo. Como extraterrestre de la raza Zarnian, sus sentidos estaban muy por encima de lo que los humanos normales podían alcanzar. Precisamente por eso podía sentirlo con mayor claridad. Las miradas, podía sentirlas. Docenas, probablemente cientos de estos pequeños terrícolas lo estaban observando en este momento. Podía sentir su miedo, su horror y su preocupación. Preocupación dirigida específicamente hacia aquel en el que actualmente tiene el pie. Jejeje. Ya que se preocupan tanto por él, ¿cómo serán sus caras cuando él muera ahora? Pensó cruelmente mientras levantaba el desintegrador. Adiós, pequeño kryptoniano. Nos vemos en el infierno. Ja. Su risa maníaca se detuvo cuando la confusión se apoderó de sus rasgos. Pac. Los sonidos de aplausos llamaron su atención, originados por la misma rareza que le había hecho dejar de reír. Giró la cabeza para ver lo que solo podía describir como un novato humano, caminando hacia ellos por el camino. Su ropa no se requería descripción para él, y sus manos aplaudían de manera extraña.
Se miró a sí mismo y se pudo ver una leve sonrisa en sus labios mientras continuaba caminando hacia adelante. Bien hecho, Lobo. No podría haber esperado más del motociclista loco y su teatralidad. Estaba realmente feliz en ese momento. Qué escenario tan perfecto, qué público tan cautivado. Un Superman derrotado, casi moribundo, y un lobo amenazador en escena. Cientos de metropolitanos, algunos prácticamente filmando esta misma escena en este momento, era un escenario casi perfecto. Por supuesto, casi perfecto porque era solo Superman y no toda la Liga de la Justicia. Esa sería la guinda del pastel. Por supuesto, eso era esperar demasiado de Lobo. Si no, podría haber usado perfectamente ese remate del ex Luthor de la muerte y el regreso de Superman. ¿Crees que acabar con la Liga de la Justicia nos asustaría? Eso sucede una vez a la semana. Aún así, no tenía por qué ser perfecto, ya que las cosas estaban bastante bien tal como están. Gente del espectáculo, dijo para sus adentros mientras dejaba de aplaudir, metía el brazo en el bolsillo y sacaba 2 pastillas rojas y azules. ¿Quién carajo eres, cachorro?, preguntó Lobo mientras lo examinaba, literalmente preguntándose si este pequeño humano ante él se había vuelto loco o algo así. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, vio un resplandor azulado de aurora iluminarse en las manos del niño. La energía azulada se filtró rápidamente en las 2 pastillas que tenía en la mano antes de desaparecer. Las píldoras emitían una luz resplandeciente antes, sin verse diferentes a las de antes. Si esto fuera una caricatura, Lobo probablemente tendría un enorme signo de interrogación en su frente en este momento. Pero la figura masculina tomó las 2 pastillas con quién sabe qué y casualmente se tiró ambas pastillas a la boca y las tragó de un trago. Soltó un gemido ligeramente satisfecho de sus labios mientras cerraba los ojos, aparentemente saboreando el sabor. Hijo. Corre. Huye de aquí. La débil voz de Superman sonó debajo de la pierna de Lobo mientras intentaba transmitir sus palabras. Lobo se giró para mirar al hombre frente a él, su rostro liberaba una mirada feroz. No me importa si eres uno de los suyos, pero será mejor que escuches. Que nadie se interponga en el medio. Oh, qué diablos. Simplemente te mataré. Sonrió con cruel deleite mientras apuntaba el arma de energía hacia el hombre y apretaba el gatillo. Una judía verde de energía de kriptonita se lanzó hacia él con la plena intención de quitarle la vida. Sin embargo, en ese momento, el novato frente a Lobo de repente abrió los ojos. ¡Bam! La vida conectada. Oh sí. Lobo, que ya estaba sonriendo, abrió mucho los ojos cuando el rayo no hizo más que atravesar su cuerpo y continuó avanzando antes de causar una explosión tras la colisión. Lindo, dijo con los labios levantados para formar una sonrisa juguetona. Ahora es mi turno. El poder estalló a través de su ropa cuando una energía roja carmesí brotó de todas las partes de su cuerpo en todas direcciones. Sin embargo, su figura desapareció al momento siguiente antes de reaparecer frente al Lobo. Un puño se levantó hacia atrás y golpeó hacia adelante con notable velocidad, dejando al Lobo demasiado aturdido por el giro de los acontecimientos para reaccionar. El puñetazo aterrizó en su pecho con una fuerza cataclísmica, arrojó al Lobo como un muñeco de trapo y atravesó 1, 2, 3, 4 paredes y salió directamente del edificio para estrellarse una vez más contra otra pared y repetir el proceso. Muy bien, Lobo, bailemos. Capítulo 5 Cataclismo. 1 minuto antes del accidente. Carrie. Perry gritó con su voz habitualmente fuerte desde el otro lado de la habitación. Llevaba pantalones caqui negros en la cintura, una camisa azul de manga larga junto con una chaqueta verde, rematada por una corbata ligeramente aflojada. Sus ojos negros, que tenían la agudeza visual de un halcón, se fijaron en una mujer de cabello negro sentada en un escritorio no muy lejos de su oficina.
Lois Lane, que había estado expuesta a su voz fuerte el tiempo suficiente para acostumbrarse, ni siquiera se inmutó mientras su cabeza permanecía enterrada en su computadora. De hecho, casi todos en el planeta se habían acostumbrado a ello desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa, Perry? Ella preguntó en respuesta y cuestionó al mismo tiempo. ¿Dónde está ese artículo de portada de la gala de Luthor para mi portada? Te lo pedí ayer. Nuestros lectores no van a leer el lado en blanco del periódico ahora, ¿sabes? Escribir un informe lleva tiempo. Debes saberlo, Perry. Lo tendré pronto, dijo Lois mientras escribía rápidamente en su teclado. Lex Luthor volvió a celebrar una recaudación de fondos la noche anterior en nombre de la caridad. Clark no estaba presente, por lo que se le asignó la tarea. Mejor dicho, ella lo estaba encubriendo. Las cosas que hago por ti, Clark, pensó Lois para sus adentros, con un ligero gruñido en su tono. ¿En serio? Se perdió una entrevista con ese ex senador por esto. Sin embargo, si Superman estuviera presente, probablemente no se quedaría estancada en esto, ya que sabía que la ciudad preferiría una entrevista del hombre de Metrópolis en el periódico principal que un concierto de donación de caridad. En cuanto a otro de los valientes y calvos, el valiente y audaz Lex Luthor intenta aumentar su reputación para las próximas elecciones presidenciales. Honestamente, no podía molestarse en este momento. En todo caso, los posibles secretos turbios que tenía sobre el senador que recientemente abandonó las elecciones presidenciales por su propia libre voluntad parecían una perspectiva mucho más atractiva sobre la que escribir. En cuanto a su opinión sobre la candidatura del ex a la presidencia. ¿No es ya suficientemente malo el mundo tal como está? Muy bueno, dijo, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha antes de entrecerrarse ligeramente. ¿Y alguien puede decirme por qué Ken no se ve por ninguna parte? Dijo que tenía una pista sobre un comercio de armas entre bandas. Podría ser una historia jugosa, o al menos eso es lo que me dijo. Alguien más respondió antes de que Lois pudiera decir algo. Una belleza con una etiqueta con su nombre de Cat Grant. ¿Por qué no me informaron sobre esto?, preguntó Perry. 95% de posibilidades de que lo haya hecho, y probablemente lo hayas olvidado. Lois dijo con una sonrisa que hizo que las cejas de Perry se arrugaran aún más. ¿Sabe? La insubordinación hacia su jefe puede hacer que la despidan. Usted lo sabe, señorita Lane. Oh. ¿Despedir a tu mejor reportero de investigación? Dudo que hicieras algo así, ¿verdad, Perry? Lois dejó escapar una sonrisa arrogante mientras levantaba la cabeza de su computadora portátil. Porque tú, Perry, no tuvo tiempo de terminar sus palabras. Auge. El sonido de lo que parecía ser una explosión según su sentido del oído sorprendió a todos. ¿Qué es eso? Todos se preguntaban por dentro mientras miraban por la ventana, hacia donde se originaba el sonido. Lois en particular finalmente se levantó de su escritorio en un intento de descubrir qué estaba pasando. «Jimmy, ¿qué está pasando?», preguntó mientras giraba la cabeza para mirar a un hombre de estatura promedio, cabello naranja y vestido con un suéter. No lo sé, pero por lo que parece, viene del centro. Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet, apenas había terminado de hablar cuando otra explosión sonó como un trueno. ¿Podría ser otro ataque de villano? Definitivamente algo está pasando en el centro. ¿Pero qué? No lo sé, Jimmy, pero lo descubriremos. Espera. ¿Lo estamos? Sí, al helicóptero News, vámonos. Dijo Lois mientras sostenía a Jimmy del brazo y lo arrastraba hacia el techo. Oye, espera. No puedes hablar en serio. El jefe ni siquiera nos ha asignado todavía. Jimmy exclamó presa del pánico mientras intentaba resistir el tirón de Lois. Sin embargo, las siguientes palabras de su jefe destrozaron sus frágiles esperanzas.
Lane, Olsen, ¿qué están haciendo ustedes dos todavía con sus traseros en el edificio? Haga que el piloto encienda el helicóptero y me proporcione información de primera mano sobre lo que está sucediendo ahí afuera. Todos los demás, estén preparados para las noticias que vienen hacia nosotros. Muévanse, gente. Perry les gritó a sus empleados, con las manos apuntando aquí y allá mientras la saliva salía de su boca. Lois tenía una sonrisa victoriosa en su rostro, empujando hacia adelante al apático y muerto Jimmy Olsen, que parecía como si su gato favorito acabara de morir. Lobo sintió que el mundo giraba constantemente a su alrededor mientras su cuerpo atravesaba una pared tras otra antes de que su duro trasero cayera con fuerza. ¡Puaj! Un gruñido de dolor escapó de sus labios mientras el polvo llenaba sus ojos y los escombros caían sobre su cuerpo. Sus ojos se abrieron cuando apartó los escombros y se puso de pie, solo para hacer una mueca de dolor nuevamente. ¡Ay! ¿Qué carajo?, exclamó Lobo, sus ojos rojos sangre mirando hacia el área del pecho donde su cuerpo había recibido el golpe. Rojo oscuro. En su parche de piel blanco como la tiza donde yacía una de las heridas profundas que sufrió en su batalla con Superman, todo lo que podía ver era negro. No, no era solo negro. También dolió muchísimo. Esa pequeña mierda. Un gruñido bajo escapó de su boca mientras sus rasgos se volvían horribles. Salió corriendo del edificio, con los ojos brillando de rabia mientras buscaba a su oponente. Con un salto exagerado, su figura se eleva en el aire, avanzando decenas de metros de un solo salto. Y luego, ve al cachorro parado allí, un aura roja ardiente recorriendo todo su ser como un pequeño ciclón. No muy lejos de él estaba el kryptoniano que descansaba entre los escombros. Abajo pero ciertamente no muerto, lo que significa que su trabajo aún estaba incompleto. Y así, cayó del aire en rápido descenso. Un puño suyo se levantó hacia atrás mientras decía con un rugido: nadie se interpone entre mi cachorro recompensado y yo. Luego lanzó un golpe feroz. Auge. Su puño golpeó el suelo. El poder interior hizo que el suelo se agrietara y explotara. Una vez más se formaron polvo y escombros por todas partes cuando el suelo se hundió 40 metros en todas direcciones. Un cráter se formó directamente bajo sus pies, a varios metros de profundidad, envolviendo todo lo que estaba cerca de él. Ya fueran automóviles, camiones, bicicletas, bocas de incendio, buzones de correo, todo fue tragado. Otra señorita más. Lobo lo sabía. No sintió nada más que rock cuando lanzó ese golpe, lo que significa que el cachorro había evitado su golpe al igual que lo hizo con el rayo de energía. Lobo frunció el ceño, un atisbo de molestia apareció entre sus cejas. Levantó la cabeza y vio que se había metido en una zanja. Ampliando sus sentidos, su ceño inmediatamente se convirtió en una sonrisa. Entendido. Mientras tanto, una silueta apareció aparentemente de la nada en el borde del agujero donde Dios sabe qué tan profunda zanja se encontraba ahora dentro de su visión. Sus ojos brillaban mientras examinaba el agujero hecho por el golpe de Lobo. Tenía que admitir, sin embargo, que Lobo era fuerte. En términos de fuerza y resistencia, estaba dentro de la categoría de peso de Superman, digno de un cazarrecompensas intergaláctico. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el polvo dio paso a la figura de Lobo que apareció ante él a una velocidad sorprendentemente rápida. «Te tengo, Punk», gritó mientras estiraba su mano en un movimiento de captura para sujetarlo por la garganta. Su cuerpo ni siquiera se inmutó, manteniendo su mirada neutral mientras la mano gigante alcanzaba su garganta como si no pudiera reaccionar lo suficientemente rápido, solo para atravesarlo como una estrella arrojadiza en el aire. Los ojos de Lobo se abrieron con incredulidad, claramente sorprendido por otro intento fallido de atacar a su oponente. Esto último, sin embargo, no le permitió organizar sus pensamientos. Lobo había fallado, pero ciertamente no lo hará. Especialmente a tan corta distancia.
Una siniestra energía oscura cubrió sus puños mientras golpeaba a Lobo nuevamente con nada más que pura fuerza. Sin embargo, Lobo no era vegetariano. Sus instintos como cazarrecompensas experimentados se activaron cuando levantó su mano izquierda para bloquear con toda su fuerza. La mano izquierda atrapó el puño rojo oscuro. El siguiente resultado, sin embargo, fue algo que Lobo no esperaba. Tan pronto como la mano y el puño chocaron, una cantidad de dolor sin precedentes inundó sus sentidos provenientes del brazo defensor. El dolor se extendió desde la palma de la mano hasta los dedos y las muñecas en cuestión de segundos, lo que impidió que Lobo pudiera bloquear la cantidad de fuerza que siguió al dolor. La fuerza del golpe empujó su brazo hacia atrás, golpeándolo nuevamente en el pecho. Lobo salió volando, desde un extremo del agujero de casi 40 metros de largo y casi llegando al otro extremo. Volvió a estrellarse directamente contra el cráter. ¡Auk! Lobo dejó escapar un grito. Miró su brazo izquierdo que ahora brillaba de color rojo oscuro y le provocó un dolor sin precedentes. Al ver a Lobo Urich en agonía, no sintió alegría ni felicidad. Quizás una ligera satisfacción por su victoria pendiente, pero eso fue todo. Lobo no era débil de ninguna manera. Esto estaba claro sobre cómo iba a enfrentarse cara a cara con Superman. Junto con su inmortalidad, Lobo era un personaje que simplemente no moriría sin importar lo que le hicieras. Este era un tipo que necesitaba destruir completamente cada célula para poder matarla de manera efectiva. De lo contrario, su cuerpo simplemente se regeneraría desde cero. Aunque llevaría tiempo lograr una regeneración completa, el hecho de que renaciera no se podía cambiar. Junto con el hecho de que a su alma se le prohibió entrar a la otra vida y su factor de curación era inmune a la antivida, era prácticamente imposible de matar. Lobo era, en cierto sentido, un depredador con pocos oponentes. Oponentes que podían contarse con las dos manos y menos que podían tratarlo como presa. Sin embargo, su suerte se acabó cuando lo conoció alguien que tenía un conjunto completo de restricciones para los pesos pesados, eternos como Lobo. Hablando de pesos pesados, volvió la cabeza hacia la zanja y frunció el ceño, pensativo. Superman estaba cerca cuando Lobo creó el cráter. Todo lo que había en un radio de 40 metros había caído dentro, incluido Superman. Lo que significa que Superman estaba allí, en algún lugar debajo de todos esos escombros. Pero no debería ser un problema, ¿verdad? Quiero decir, el grandullón es kryptoniano. Incluso si Lobo lo golpeara hasta tal estado, mientras no hubiera más kriptonita, era casi imposible morir enterrado vivo bajo los escombros. Ese tipo de muerte fue demasiado humillante para el propio Hombre de Acero. ¿Entonces él está bien? Sí, probablemente esté bien. No hay necesidad de preocuparse por él, pensó, tranquilizándose antes de volver a centrar su atención en la situación del Xarnian. La intriga en sus ojos hizo que pareciera que encontraba la situación de Lobo bastante cautivadora. Lobo nunca antes se había sentido así. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Quiero decir, seguro, había experimentado dolor antes. Como si su cuerpo fuera atravesado por objetos afilados o atacado por rayos de energía. Incluso cuando sus huesos estaban destrozados o torcidos, como cuando luchó contra el kryptoniano azul antes. Ese era el dolor con el que estaba familiarizado. El dolor que podía ignorar con una mueca de dolor o un gemido como máximo, y lanzarse de nuevo a la pelea con una risa a un lado. Pero esta vez no. ¡Demonios, no! Esto fue dolor. Dolor inimaginable. Se sentía como si el interior de su brazo se retorciera, fuera destruido, desenredado. Lobo no era un inglés que hablara con fluidez las palabras del diccionario. Por lo tanto, no encontraría las palabras adecuadas para describir su sensación. Sin embargo, eso no importó. Lo que importaba era el hecho de que su mano se puso roja oscura y se estaba desmoronando. Sí, desmoronándose. Esa es la palabra para ello.
Lobo observó con horror crecer en su corazón como la energía negra y roja envolvía su mano y, lo peor de todo, comenzaba a extenderse. El dolor y el horror de ver su mano desmoronarse dentro de Ash desencadenó algo en él. Al ver la situación de su brazo, Lobo no se atrevió a perder el tiempo. Sacó un gancho negro brillante de la hebilla de su cinturón con el brazo previamente destrozado que ahora parecía casi como nuevo, y cortó hacia su mano. Aplastar. La desagradable visión de Lobo cortándole el brazo llegó a su visión. Él, sin embargo, observaba con interés y curiosidad en sus ojos. El brazo que fue cortado parecía haber perdido algo importante, ya que el color rojo oscuro que originalmente avanzaba a un ritmo constante de repente se aceleró como si acabara de tragar una lata de Red Bull. En 2 segundos, el brazo cortado de Lobo fue destruido, se desmoronó y se convirtió en cenizas. Aplastar. Aún así, la escena no terminó ahí, ya que Lobo le clavó el afilado gancho en el pecho. Dejó escapar un gruñido de dolor mientras usaba el gancho para excavar grandes trozos de su carne que ahora estaba teñida con una aura roja oscura que se extendía. Al ver esta escena, asintió para sus adentros. El efecto de la nueva habilidad es bastante satisfactorio. Sin embargo, es bastante difícil de controlar. Frunció el ceño mientras pensaba en esto. Lobo miró su brazo que ya no existía y el profundo trozo de carne que faltaba en su pecho con un miedo persistente en su corazón. Si no hubiera sido lo suficientemente decisivo, podría haber sufrido algo más que perder un brazo. Sus cejas se estrecharon mientras miraba al humano frente a él, su voz solemne mientras hablaba. ¿Tú, qué diablos eres? Yo. Bueno, para ser honesto, no sé cómo llamarme exactamente en este momento. Pero dado que estamos en la Tierra, supongo que puedes considerarme humano. Respondió con una sonrisa, mientras Lobo fruncía el ceño. ¿Humano? Lo miró con una mirada que decía ¿me tomas por tonto? No, no eres humano. Si eres lo que aquí se considera humano, entonces el universo ya estaría jodido. Lobo se levantó lentamente de descansar sobre su trasero. Sacó un cigarro de su chaqueta con el único brazo que podía usar en ese momento. He oído hablar de la especie humana y, en comparación con las otras razas, no tienen nada de Jack a su favor. ¿Es eso así? Oh, sí. Son débiles, blandos, diablos, ni siquiera viven mucho. ¿Y tú? Lobo se levantó del suelo. Había encendido su cigarrillo y ahora lo tenía entre los dientes. ¿Qué tienes? ¿Tienes 20 o 25 años? Ni siquiera tienes la edad suficiente para pasar por un cachorro en la mayoría de los planetas. Así que no, definitivamente no eres humano. Prefiero creer que eres kryptoniano o algo así. Todo lo demás. Pero los kryptonianos tampoco pueden hacer lo que tú acabas de hacer. Dijo el hombre de 2 metros de altura, con los ojos mirando fijamente a su oponente. El silencio reinó durante 10 segundos antes de que este último se riera. Ja 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 ja. Bueno, lo que soy o lo que no soy, debería ser la menor de tus preocupaciones. Su sonrisa se convirtió en una amplia sonrisa. Además, ¿por qué crees que debería dejarte esperar más tiempo para que tus heridas sanen? Señaló un hecho simple. El rostro de Lobo se hundió. Su factor de curación fue fuerte. Estaba seguro de que podría regenerarse incluso si solo le quedara una gota de sangre, pero incluso con su nivel de curación, además de la carne faltante en su pecho, el crecimiento de las extremidades tomó tiempo. Tiempo que, en ese momento, estaba seguro de que este niño, en su opinión, no le daría. No podían matarlo, sí, pero ciertamente podían encarcelarlo. Pasar la eternidad en una celda fue un destino peor que la muerte inexistente de Lobo. No, era un destino peor que una vida sin alcohol ni cigarrillos. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras Lobo se volvía más digno. Varios pensamientos se movieron en su cabeza sobre cómo podría derrotar a esto, sea lo que sea, de todos modos.
No podía lastimar a quien no podía golpear, y este no tenía ninguna debilidad por las rocas verdes como el kryptoniano. Aún así, no importó. Él era Lobo, el mercenario intergaláctico a sueldo. Un hombre que no temía a la muerte y no tenía seres queridos a quienes cuidar. Muy bien, pequeña mierda. ¿Quieres un pedazo del hombre principal? Entonces saquémoslo todo. Estilo Lobo. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Al mirar a Lobo, sus rasgos no tenían expresión, pero su mente estaba llena de pensamientos. Para él, derrotar a Lobo no era un problema. El primero había cambiado significativamente su fisiología por encima de niveles sobrehumanos. Superfuerza, supervelocidad, reflejos, tiempo de reacción, defensas corporales, vitalidad, resistencia, lo que sea. Para resumirlo en una frase, se había dotado de las capacidades físicas de un Viltrumite de pleno derecho. La carrera bélica que, según la leyenda, evolucionó a partir de los kryptonianos en el planeta Viltrum. Los niveles de vida de su cuerpo se habían disparado en cuestión de segundos, colocándolo oficialmente en la categoría de pesos pesados, como Superman. Capaz de derribar edificios masivos con un solo golpe, sin dejar de contenerse. Incluso podría volar ahora mismo y tiene telequinesis táctil. En ese momento, sintió que todas las células de su cuerpo rebosaban de lo que parecía ser energía interminable, sus venas rodaban con una fuerza poderosa que le hacía querer desahogarla de inmediato. Esta fue también la razón por la que consiguió un Mangekyo Sharingan en lugar de su forma más evolucionada, Eternal Mangekyo. Con la fuerza de su cuerpo físico y su abrumadora fuerza vital, todavía tenía que preocuparse por quedarse ciego. Aún así, si fuera solo eso, entonces sus posibilidades de ganar contra Lobo estaban casi garantizadas. Podía pelear con Lobo, pero derrotar al inmortal era muy improbable. Sin embargo, fue la segunda píldora infundida de energía la que hizo que derrotar a Lobo fuera una probabilidad garantizada. El poder de convertir un objetivo en polvo, desmontándolo o desestabilizándolo a nivel microscópico. Su poder de transmutación y versión destructiva de manipulación de la materia. También conocido como desintegración, poder de Red-Strucker de la serie Gifted, o mejor aún, como a él le gustaba llamarlo, Cataclysm de Tales of Miraculous Ladybug. O si aún no puedes reconocer a ninguno de los dos, entonces deberías conocer la famosa escena en la que Thanos chasquea los dedos para destruir la mitad de la vida en el universo. Excepto que esto fue en una escala mucho menor. Lobo podría regenerarse de casi cualquier cosa con el tiempo suficiente. Su resistencia interminable aseguró que tuviera suficiente energía para detenerse durante un tiempo suficiente en una pelea para lograrlo. Pero podría derrotar a un oponente que desintegraría cada parte de su cuerpo siempre que permitiera el contacto físico, o incluso ganar tiempo en una pelea si no huía. Entonces derrotar a Lobo no estaba en su mente. Matarlo, sin embargo, ahora está el problema, ya que Lobo realmente no podría morir. Incluso si desintegrara su cuerpo, Lobo aún encontraría una manera de regresar. Después de todo, se le prohibió el acceso al más allá. En ese momento, un helicóptero de noticias apareció desde la distancia, acercándose a ellos antes de mantenerse alejado. Capítulo 6 Absorber. En el cielo. Santo cielo, Superman tuvo un enfrentamiento con alguien allí abajo. Toda la cuadra es un desastre. Un asombrado, bajo, delgado y de aspecto nerd, Jimmy Olsen, exclamó sorprendido mientras miraba las calles devastadas. El enfrentamiento entre Superman y Lobo fue muy corto. Bueno, la duración de la pelea cuando aterrizaron en Metrópolis fue corta. La verdadera batalla comenzó en algún lugar del espacio, y solo Dios sabe cuánto tiempo duró. Aún así, en el breve enfrentamiento de menos de un minuto en la metrópoli, una cuadra entera quedó destrozada, las bajas aumentaron constantemente y ahora, según los vídeos de tendencia que había buscado en línea, ahora había un enorme agujero en Maplewood Street.
Más importante aún, se vio a Superman siendo derrotado por un nuevo enemigo nunca antes visto. Esto fue capturado principalmente a través de lentes de cámara temblorosos de personas que, extrañamente, todavía eran lo suficientemente valientes como para pararse y grabar videos cuando deberían estar corriendo para salvar sus vidas. Así que la credibilidad ni siquiera era nominal. Aún, la idea de que alguien pudiera vencer al hombre de acero le provocó escalofríos. Y ahora, estaba en un helicóptero volando directo al corazón de esa batalla con su yo muy blando. En momentos como este, nuestro joven Jimmy Olsen se pregunta si inscribirse en fotografía en Metrópolis era una buena idea. Se desconocía la respuesta a esa pregunta, pero Jimmy estaba 124,44444% seguro de que no se inscribió en esto. Desde que Lane apareció en Planet y Superman en Metrópolis, cosas como esta, por extraño que parezca, se han convertido en su nueva normalidad. No puede ser. Jimmy volvió la cabeza hacia Lois Lane, quien acababa de exclamar ligeramente sorprendida. Jimmy bajó la cabeza para vislumbrar lo que había allí y se quedó helado cuando vio un video en vivo de un Superman maltratado que parecía estar a punto de encontrar su perdición. El video era inestable, y los pantalones pesados del audio señalaban que la persona que grababa esto en vivo era probablemente un simple civil con una inclinación a la muerte o un tonto por ponerse en peligro en situaciones que amenazaban su vida. ¿En serio? ¿Quién arriesga su vida por un video? Aún así, había que admitir que el riesgo era directamente proporcional a la recompensa, ya que el video de apenas 1 minuto de duración acumulaba visualizaciones a un ritmo rápido. Ahora, las cifras ascendían a cientos de miles y no mostraban signos de desaceleración. Desafortunadamente, la transmisión fue interrumpida cuando un fuerte golpe llamó su atención, seguido por el teléfono cayendo antes de caer al suelo para mostrar una mano asomando justo afuera de una cornisa de piedra caída. Parece que el dueño del teléfono fue aplastado por un objeto pesado que cayó. Lois apagó el video con una expresión sombría. Su mente se aceleró al pensar en el breve segundo en que vio a Superman. Verlo no se veía nada bien. Auge. ¿Qué diablos está pasando allí?, dijo Jimmy Olsen con una mirada de shock, llamando la atención de Lois. Miraron cómo el helicóptero avanzaba hacia el sonido del gran estallido. Menos de 30 segundos después, apareció ante sus ojos un cráter gigante con 2 figuras cerca de las ruinas. El helicóptero flotó lentamente sobre el punto de impacto mientras ambos se preparaban para hacer su trabajo. Ok Lois, estamos en vivo en 3, 2, 1, vamos, dijo Jimmy Olsen mientras apuntaba su cámara hacia Lois, quien ahora tenía un micrófono en la mano y unos auriculares sobre su cabeza. Lois, cuyo rostro inicialmente estaba un poco preocupado, inmediatamente se volvió tranquilo y digno, mostrando la expresión de una excelente reportera muy capaz en su campo de trabajo. Soy Lois Lane del Daily Planet informándoles en vivo desde un helicóptero en el cielo del centro de Metrópolis, donde se está produciendo una colisión con superpoderes entre 2 partes separadas, causando daños. Justo en nuestra visión ahora, amigos, es lo que solo puedo suponer. Para ser un enfrentamiento entre un individuo superpoderoso y otra criatura, puedo asumir con seguridad que, para empezar, no es humana. Olsen apuntó la cámara hacia abajo para mirar la escena de un agujero de 40 metros de largo grabado en lo que solía ser Maplewood Street, en el centro de Metrópolis. De pie en el borde del cráter había una figura con un remolino de energía de color rojo oscuro alrededor de su figura, pero sorprendentemente hizo poco con sus rasgos faciales desde la cámara. El rostro parecía joven, como el de un hombre de poco más de 20 años, cabello negro rizado y ojos morados brillantes. La cámara se acercó para ver bien los rasgos faciales, y lo que apareció hizo que Olsen cayera en un ligero aturdimiento. Hombre, ¿quién es este tipo? Quien quiera que sea, es jodidamente guapo, Olsen dijo para sus adentros, su tono un poco amargo mientras acercaba la cámara.
Lois, que no podía ver tan lejos, no tenía los mismos pensamientos que Jimmy. Sus ojos escanearon de izquierda a derecha buscando la figura familiar, que simplemente no estaba en la escena en ese momento. Pero pensé, ¿dónde está? Se preguntó para sus adentros mientras desviaba sus pensamientos hacia los dos individuos de abajo, que parecían estar teniendo una conversación. ¿No está Superman aquí? Olsen pensó también cómo salió de su aturdimiento momentáneo y giró la cámara para mirar en la otra dirección en la que un hombre de 2 metros de altura con cabello negro largo y desgreñado, ojos rojos como la sangre y piel más blanca que una camiseta blanca recién comprada. La camisa se levantó del suelo. A este, sin embargo, le faltaba una mano y un agujero en la zona del pecho y no parecía estar en buenas condiciones. La ropa que vestía estaba rasgada en muchos lugares diferentes. Comparado con el hombre opuesto, parecía un desastre. Jimmy miró a la criatura blanca con un poco de incredulidad en su rostro. Después de todo, con ese tipo de lesiones, podría considerarse un milagro que todavía estuviera de pie como si no pasara nada. En ese momento, ambos individuos parecieron alertados de su presencia, pues levantaron la cabeza para mirar hacia arriba. Lobo en particular dejó escapar una sonrisa salvaje directamente a la cámara, asustando un poco a Olsen en el proceso. Varias calles han sido destruidas en el choque de ambos bandos, y la pregunta de quiénes son y cuáles son sus intenciones permanece desconocida. Aunque los informes dicen que el hombre de acero estuvo presente en la colisión, su presencia no se puede encontrar en las calles. Escena, dejando a todos preguntándose, ¿dónde está Superman? Habla del diablo y aparecerá. Tan pronto como Lois terminó sus palabras, una mano surgió de los escombros y se estiró hacia arriba. Lois y Jimmy dejaron escapar un pequeño grito ahogado cuando las rocas se separaron para dar paso a la figura que aparecía entre las ruinas. Eso es Superman. Lois exclamó conmocionada y horrorizada cuando la figura maltratada apareció ante los ojos de la cámara. Su traje roto, su capa rota, su piel magullada, todo eso la dejó tambaleándose en estado de shock. Maldita sea. Superman no se ve bien. Incluso Olsen no pudo evitar exclamar mientras se negaba a creer lo que veía. La misma vista apareció en las pantallas de televisión de todos en Metrópolis. Superman, luciendo una figura miserable. Cambio de punto de vista. Superman, luciendo una figura miserable. El titular le sonó bastante atractivo cuando el pensamiento cruzó por su mente al ver aparecer a Superman. Tenías razón, afortunadamente. Superman no moriría tan fácilmente. Incluso en momentos en el universo DC donde realmente murió, no permanecería así por mucho tiempo. Ese nivel de tenacidad, aunque estaba bastante lejos de alcanzar a la cucaracha imposible de matar, también conocida como Lobo, seguía siendo bastante impresionante. Sin embargo, el chico no tenía tan buen aspecto. Probablemente todavía se esté recuperando de los efectos de la kriptonita. Él podría curarlo. Todo lo que tenía que hacer era gastar un poco de energía. Pero ahora se estaba agotando y preferiría no gastar más de sus preciosos recursos de los que ya tenía. Después de todo, todavía tenía planes. Oye, Superman, ¿estás bien? Esa fue una pregunta estúpida. Definitivamente, ciertamente, era más visible, literalmente no estaba bien. Tos. Puy. Superman gimió, tosió y escupió una bocanada de sangre sin responder. ¿Necesitas ayuda? Volvió a hacer otra pregunta obvia. Sol. Luce el sol. Ah, respondió. Entonces necesitas hacer un viaje al espacio. Levantó una ceja cuando sus palabras llegaron a sus oídos. La conexión de Superman con la suma era algo que incluso un fanático ignorante de DC sabría. Había visto muchas versiones de cómo se desarrolló esta batalla leyendo el futuro con energía.
Según las diferentes posibilidades, la que tenía mayor probabilidad era que encontrara una oportunidad para liberarse del control del lobo y volar a la atmósfera, donde recibiría un control de curación y un aumento de poder decente en el espacio proveniente del Sol, donde luego volvería a entrar en la atmósfera de la Tierra en forma de cometa en llamas antes de darle una paliza al lobo. Menos de 5 de ellos terminaron con Lobo siendo capaz de matar a Superman. Aunque no tenía ningún pensamiento de interactuar con la Liga de la Justicia, darle un poco de ayuda a Superman no iba en contra de sus ideales. Está bien, entonces toma un buen baño de sol. El Mangekyō Sharingan en sus ojos giró rápidamente, el espacio alrededor de Superman giró antes de que el hombre desapareciera. En algún lugar por encima de la atmósfera de la Tierra, un hombre con un traje roto apareció del vacío. Mientras tanto, de regreso a la Tierra, Lois Lane miró al Superman que desaparecía y abrió mucho los ojos. El lugar donde una vez estuvo Superman no estaba vacío, lo que la preocupaba. Sin embargo, eso no le impidió continuar con su comentario. Damas y caballeros, Superman se ha ido. Esto parece ser obra del individuo con superpoderes, y en cuanto a sus intenciones, seguimos sin saber si este recién llegado es un amigo o enemigo de Metrópolis. El destino de Superman actualmente se desconoce. Cambio de punto de vista. Cachorro. ¿A dónde, en nombre de Toraxes, enviaste mi recompensa? Al mirar el lugar vacío de la última posición de Kal-El, los ojos de Lobo se abrieron como platos y gruñó con ira y amenaza escondidas debajo de su voz. ¿Generosidad?, respondió, levantando una ceja. Otra cosa que debería ser tu principal preocupación en este momento. Todavía no he decidido cómo voy a deshacerme de ti, dijo con una sonrisa. De la forma en que Lobo lo vio, esa sonrisa parecía extremadamente molesta actualmente, y alimentó su ira sin fin. ¿Entonces vas a pelear conmigo por el kryptoniano? ¿Qué es él para ti, de todos modos? Oh, él. No podría importarme menos Superman. Actualmente, él no tiene ninguna relevancia para mí, por lo que su vida o muerte es solo una cuestión de si lo quiero o no, dijo con un tono que pasó de arrogante a indiferente al mencionar el destino de Superman, antes de convertirse en uno de intriga mientras miraba a Lobo. Tú, sin embargo, eres de gran relevancia para mí en este momento, Lobo. La relevancia está en el hecho de que me ayudarás a demostrarle algo a alguien con quien trataré justo después de este pequeño evento que estamos teniendo ahora, dijo con tono desconcertado. La cabeza de Lobo se quedó en blanco por un segundo antes de casi explotar de rabia. Apretó los dientes con furia, mirando al novato frente a él durante unos segundos antes de comenzar a reírse. La risa continuó antes de convertirse en una risa maníaca en toda regla sin ningún otro sonido además de las aspas giratorias de un helicóptero flotando sobre sus cabezas. Lobo se detuvo lentamente. Ja. Originalmente quería que fuera una situación de 2 contra 2 para que la pelea fuera más justa. Pero como tú lo quieres de esa manera, entonces no me importa complacerte, dijo con su característica voz fuerte que sonaba como motosierras antes de ponerse los dedos en los labios y silbar. Entonces, no pasó nada. Al principio no estaba del todo seguro, pero tenía una buena idea de lo que Lobo planeaba hacer. Unos segundos más tarde, los silbidos continuaron. Y allí mismo, lo escuchó, justo antes de verlo, descendiendo de las nubes con un rugido de poder alienígena y un tintineo de maquinaria alienígena avanzada que solo alguien como él podría esperar escuchar. Y luego aparece desde arriba de las nubes, mostrando lo que podría considerarse uno de los artefactos más rudos de DC en el universo. La bicicleta voladora de Lobo. ¿Es lo que creo que es? Olsen dijo con la boca bien abierta mientras su cámara filmaba obedientemente todo. Lois Lane tampoco estaba mejor mientras veían a la moto voladora descender del cielo. ¿En serio?
En su totalidad, tiene un poco más del doble de longitud que una motocicleta normal, con un claro control de asiento para una sola persona en el medio y una estructura en forma de bloque para un motor, la mayor parte del cual brilla con un siniestro resplandor azul. Su frente es triangular y de cada lado emergen hojas gemelas, lo suficientemente grandes y afiladas como para atravesar a un elefante. En resumen, parece tan demente como su jinete. Sin embargo, la cosa ni siquiera terminó su descenso cuando comenzó a disparar cañones láser hacia su objetivo. Él precisamente. Él levantó una ceja. ¿Podría la bicicleta de Lobo hacer eso? Aún así, permaneció imperturbable mientras los disparos lo atravesaban, convirtiendo el suelo debajo de él en escombros aún mayores. Maldición. Los poderes de Uchiha Obito eran demasiado convenientes. Las habilidades de ese tipo eran un error en literalmente todos los universos. Está bien, acabemos con esto. Ciertamente espero que esté mirando. Hará las cosas mucho más fáciles, dijo antes de desaparecer, haciendo que Lobo abriera los ojos en alerta. Y ahí estaba él, apareciendo justo a sus espaldas. Sin embargo, ¿importaba que se diera cuenta? Ciertamente no. No hizo nada para evitar que el puño golpeara la parte posterior de su cabeza con un poder excepcional, a pesar de que Lobo intentó inclinar la cabeza para esquivarlo. Una vez más, Lobo fue maltratado y enviado volando por el aire, con sangre brotando de su boca. Desafortunadamente, esta vez su oponente no se lo tomó con calma. ¿Quieres saber qué tiene de bueno Kamui? Es que puedes atacar a tu oponente a velocidades increíbles antes de que pueda recuperarse. Apareció justo al lado del Lobo, que todavía estaba en el aire, lo que provocó que cayera nuevamente al abrazo de la Madre Tierra con otro golpe infundido de poder. Lobo se estrelló contra el asfalto y su cuerpo rebotó hacia arriba involuntariamente. Su boca dejó escapar un gemido cuando el dolor asaltó su cuerpo. A pesar de eso, fue atacado una vez más cuando su oponente apareció en su punto ciego, esta vez levantándolo con una oportuna patada en la espalda. Y así, la misma escena se repitió alrededor de una manzana de la ciudad de Metrópolis, donde una figura destellante apareció por todo el lugar, dejando tras de sí un fuerte estallido con cada aparición. Lois Lane y Jimmy Olsen, que miraban en el helicóptero, quedaron impactados más allá de las palabras. Aunque no podían ver lo que estaba sucediendo debido al movimiento de alta velocidad, podían deducir fácilmente cuán unilateral era la situación. Este fue el resultado cuando combinaste el movimiento de alta velocidad que se puede lograr mediante la teletransportación y la capacidad de reacción de un Viltrumita increíblemente aumentada varias veces por la información otorgada por un Mangekyo Sharingan. Con su capacidad de reacción en este punto, mientras vencía a Lobo, se preguntó si su reacción ya era capaz de ver el tiempo de Flash. Lobo ni siquiera pudo reaccionar mientras lo golpeaban por todos lados. Cada ataque se conecta perfectamente con el siguiente, lo que hace que se estrelle desde un edificio y atraviese otro. Incluso sus golpes ciegos fueron evadidos o no alcanzaron nada, dejándolo con otro golpe más para aumentar su agonía. Cuando pasaron 30 segundos, el cuerpo de Lobo estaba desordenado. Casi parecía esa escena de la serie Flash donde Savitar golpeaba a Barry por todos lados sin dejarle tocar el suelo. Una última patada aterrizó en el torso del Lobo, enviándolo a estrellarse contra otro edificio como un cohete, atravesándolo y directo al asfalto. Lobo tosió sangre. Casi todos los huesos de su cuerpo habían sido destruidos, dejándolo solo capaz de soltar gruñidos de dolor. Esto fue menos el hecho de que su oponente no usó una pizca de energía roja dentro de sus ataques. Ningún señor. Fue 100% pura pálida. El espacio se deformó a su lado cuando apareció una figura masculina. Su ropa estaba ordenada y limpia, ni una mota de polvo acumulada desde el inicio de su enfrentamiento. Bueno, Lobo, parece que es. Sus palabras fueron interrumpidas cuando varias ráfagas de energía atravesaron su cuerpo nuevamente.
Casi me olvido de la bicicleta, dijo en un tono carente de emoción. Lobo lo miró. Al ver su expresión indiferente y despreocupada, una ola de furia se desató en su corazón. «Sabes, eres todo un cachorro», dijo con una dolorosa mueca de dolor y continuó con una sonrisa. «Definitivamente me tienes. Te lo daré. Pero solo porque no pueda hacerte nada, no significa que no pueda dañar nada más», dijo con su sonrisa llena de sonrisa. La moto voladora de repente se dio la vuelta y apuntó hacia el helicóptero de noticias volador. Lois, que vio esta escena, hizo sonar las alarmas en su cabeza mientras le gritaba al piloto: «Apártate, muévete, muévete, que va a disparar». «Kamui». Un sonido escapó de sus labios mientras sus ojos giraban, seguido por la motocicleta de aspecto diabólico desapareciendo en el espacio. Kamui, no sin antes lograr disparar 2 pulsos de energía de sus cañones. El piloto, que tenía mucha experiencia en situaciones tan peligrosas para la vida, rápidamente avanzó como si no hubiera un mañana. El helicóptero se apartó del camino, pero desafortunadamente los rayos aún impactaron en el rotor trasero, lo que provocó que el helicóptero girara fuera de control. Justo cuando estaba contemplando si debía detener el helicóptero o no, por cierto, esa contemplación habría continuado hasta que el helicóptero se estrelló. Una mancha roja y azul atravesó las nubes, corriendo rápidamente hacia el helicóptero para evitar que sus residentes se estrellaran. Parece que Superman ha vuelto. Apartó su mente y volvió a mirar al lobo, que ahora estaba demasiado maltratado para moverse. ¿Qué diablos le hiciste a mi bicicleta? Lobo logró dejar escapar un rugido enojado mientras sus ojos buscaban a lo largo y ancho de su amada motocicleta, pero, por desgracia, no la encontraba por ningún lado. Una vez más, Lobo, otra cosa que debería ser la menor de tus preocupaciones en estos momentos. Tenía una sonrisa en su rostro, esta vez con una luz peculiar en sus ojos que Lobo nunca antes había visto. Para ser honesto, lo asustó un poco, junto con sus palabras que sonaron tan siniestras. Antes de que pudiera hacer un comentario elegante que lo convertiría en un típico lobo, continuó con sus palabras. Aunque estás roto en casi todas las formas posibles, el factor de curación de tu raza hace posible que no mueras por nada como pérdida de sangrado o rotura de órganos. Como esto técnicamente solo se considera una lesión menor para ti, me sorprende más que lo soy desde mi paso por este planeta. Que técnicamente es solo un día, pero aún así. Lobo se estremeció levemente. Esa mirada se había intensificado mucho más hasta volverse casi lobuna. Sus pensamientos se apagaron cuando lo levantaron por el cuello y llevaron su cuerpo para alinear su rostro con el que tenía en vista. Me hace pensar. Sus palabras se apagaron cuando el agarre alrededor del cuello de Lobo se intensificó antes de hablar con una voz diabólica. ¿Cuánta energía obtendría si me quitara ese factor de curación pervertido? Sus ojos ya estaban ardientes en este punto, mostrando lo que él mismo sabía que era su interés genuino en lo único que podía excitarlo. Ganando energía. Lobo quedó atónito ante sus palabras, pero sus ojos se abrieron antes de que pudiera decir algo cuando sintió algo. Algo terrible. Un chorro de aura azul emergió de su cuerpo, fluyendo hacia su cuello antes de escapar a los brazos de su captor. Los ojos de este último se habían abierto como platos, mostrando genuina emoción. Energía ganada más 50. Energía ganada más 80. Energía ganada más 135. Fin del capítulo 6.